Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta edición de Frecuencia Oculta, como siempre en los estudios de Chilena FM 101.3. Una jornada más en que junto a mi buen amigo Fabián Orellana estamos para compartir un nuevo tema. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido. ¿Cómo estáis, Luis? Todo muy bien por acá. Otro domingo. Ahora las temperaturas son mucho peores que la semana anterior. Estamos teniendo helada en la zona central, pero nada que no se pueda manejar con buena compañía y un buen tema a tratar el día de hoy. Por supuesto, y como siempre me alegro mucho de que tu voz va mejorando semana a semana. Sí, ya estamos al 100% ya. Así es. Bueno, estimados oyentes, el tema que hoy día les tenemos para comentar tiene que ver con algo que ha intrigado por siglos a la humanidad, porque es uno de esos misterios no resueltos de nuestra historia. Es un artefacto que tiene un origen divino, pero que a lo largo de la historia se ha transformado en un enigma arqueológico. Hablamos del Arca de la Alianza, esa misma que incluso el propio Indiana Jones trató de buscar alguna vez, y que parece que la encontró y la guardó ahí en un sitio escondido en Estados Unidos, pero esa es la ficción. Pero más allá de eso, hoy día vamos a hablar del Arca de la Alianza como un elemento fundamental para algunas religiones, para historias bíblicas, también lo que es significado como un enigma para la ciencia, y también cuáles son los significados simbólicos que hay detrás de esta Arca de la Alianza, que se relaciona mucho con los orígenes de la cultura hebrea fundamentalmente. Bueno, yo creo que no hay muchos elementos, ni objetos, ni artefactos que despierten tanto interés como el Arca de la Alianza. ¿Ya? Hay muy pocas cosas que despiertan tanto misterio, tanta atracción. Se ha escrito mucho, se han hecho muchas películas, como tú mencionabas, a Indiana Jones con La Última Cruzada. Si no Esa es la más conocida, pero hay muchas más. Hay muchas más, pero sin embargo es un tema que convoca desde muchas perspectivas. Tenemos la perspectiva religiosa, tenemos la perspectiva del, no sé, todo lo conspiranoico, el misterio, claro, lo paranormal también. Hay mucho que se habla sobre armas de destrucción masiva también. Bueno, hay un montón de cosas que uno puede indagar con el Arca de la Alianza. Es un tema que yo creo que uno no alcanza con solamente un episodio para abordar todo esto, y hay que ir dosificándolo poco a poco y en algún momento ya teniendo más información, porque cada día salen pequeñas pistas, cada día hay más cosas que los arqueólogos van encontrando, y es importante ponerlo de esa manera porque es muy difícil de abarcar completamente. Así es. ¿Por qué razón es difícil de abarcar? Porque tiene muchas dimensiones, demasiadas aristas y muchas preguntas y muy pocas respuestas. El Arca de la Alianza, Fabián y estimados oyentes, es uno de los objetos sagrados más importantes y enigmáticos que tiene la tradición bíblica. Porque en la Biblia aparece efectivamente como un cofre ritual construido, ¿saben cómo? Por mandato divino. La orden de construir al arca no viene específicamente de una iniciativa de una civilización como tantos monumentos nosotros conocemos. No es así. Se genera porque un ser divino le ordena a un ser terrenal, en este caso a Moisés, construir el Arca de la Alianza. ¿Y esta arca qué significaba? Que mediante ella tenía dos objetos: custodiar las tablas de la ley, donde se escribieron por primera vez los famosos 10 mandamientos, pero también era un pacto entre Dios e Israel. O sea, se establecía definitivamente esta divinidad como hegemónica para el pueblo de Israel. Y la verdad es que eso significó entonces que para todo ese conjunto de pueblos se constituye Dios entonces como el ser divino más importante. Esa es como, digamos, el origen del Arca de la Alianza y de qué manera entonces nosotros comenzamos a verla en los primeros relatos bíblicos.
La tradición bíblica la ha denominado a lo largo de la historia de distintas maneras. Arca de la Alianza, Arca del Testimonio, Arca de Dios o el Arca de Yahvé. Depende de los libros y las tradiciones literarias de las cuales uno pueda ocupar. Pero además marca otro hito importante que evidentemente va a definir lo que es el pueblo de Israel desde su origen hasta hoy día. Lo convierte en lo que ellos han definido como una nación elegida. Todos esos simbolismos y todos esos pactos subyacen entonces con la aparición del Arca de la Alianza cuando se menciona por primera vez en la Biblia. Según el libro del Éxodo, Fabián Orellana, el arca debía ser construida, ¿sabes con qué? Con madera de acacia. Porque construir el arca, las instrucciones tenían específicamente elementos muy precisos. Tenía que ser recubierta de oro por dentro y por fuera con una moldura de oro alrededor. Sobre ella se ubicaba el llamado procipiatorio. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? Quiero decir, es una cubierta también de oro que estaba coronada por dos querubines, dos angelitos chiquititos. Según el relato bíblico, desde ese mismo lugar, Dios se comunicaría con Moisés. Por eso el arca no era solamente un recipiente para guardar los 10 mandamientos, sino que además era concebido como el punto más sagrado del tabernáculo o del santuario móvil. Porque recordemos que todo este proceso se da mientras el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una caminata que duró 40 años, el famoso Éxodo también, es otro proceso importante, y eso era de tanta fe y tanta devoción que ellos llevaban el arca consigo mismo. Durante la marcha por el desierto, el arca acompañaba al pueblo de Israel, y aparece esta, según relatos bíblicos, como la guía espiritual de la comunidad vinculada al desplazamiento, a la obediencia y a la presencia de Dios en medio de el campamento, un tremendo campamento que se iba desplazando por distintas partes del desierto. Mira, ese tema de ese tránsito que debería haber durado mucho menos, ¿sí? No unos 40 años es mucho, mucho tiempo, igual funciona como un relato, Sí. una metáfora. Sí, porque el espacio que se recorrió no se recorre en 40 años, aunque sea caminando. Es imposible, Sí, claro. es imposible. Entonces, todo esto es interesante porque hay que verlo no de una manera literal, ¿bien? Sí. Todos estos textos primero son fundacionales, también segundo están construidos en parábola. Es decir, Claro. quieren decir algo más que lo que están diciendo a primera vista. No son textos literales, no son textos mecánicos, sino que uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Este elemento que, bueno, aparece en el libro del Éxodo, de los capítulos 25, el 30, 37, algo por el estilo, Sí. marca algo muy importante. Tiene que ver con que este éxodo, de ahí viene el libro del Éxodo, esta caminata que debió haber durado mucho menos y se termina transformando en una epopeya de 40 años, convierte a estas personas en unos, ¿cómo decirlo? En unos custodios Sí. de un elemento muy importante. No se sabe muy bien a ciencia cierta exactamente qué es lo que uno podía hacer con eso, qué representaba, etc. O para, claro, y cuál era la utilidad definitiva, ¿no es cierto? Por lo menos en mitos tenemos mucho, Sí, pero dentro de lo tácito, de lo práctico, todavía está muy difuso lo que estaba pasando ahí. claro. Sí, bueno, yo te decía que durante la caminata por el desierto, que como tú muy bien explicabas, no es un terreno demasiado grande para demorarse 40 años en caminar por él, aparece entonces esta arca como una guía espiritual de la comunidad vinculada al desplazamiento, decía yo delante, a la obediencia, a la presencia de Dios en medio de este campamento, que era un campamento bastante grande, porque además se habla en la Biblia que es todo el pueblo de Israel el que está, digamos, caminando por el desierto. En el libro de Josué, el arca ocupa un papel central, ya que cuando entran a tierra prometida, es llevada por los sacerdotes durante el cruce del río Jordán, todo esto es relato bíblico, y aparece también en el relato de la caída de Jericó. En estos episodios su presencia simboliza la conducción divina y la legitimidad religiosa de la conquista. O sea, ya de esta manera, el arca se asienta como un elemento simbólico importante dentro de la religión judía y por supuesto que de esa manera obtiene ya un reconocimiento y queda asentada en la cultura de estos pueblos. Posteriormente, el arca se asocia a distintos santuarios de carácter israelitas, por ejemplo, Silo,
antes que Jerusalén era el gran centro religioso que tenía el reino de Jerusalén. En el libro de Samuel se relata uno de los episodios más dramáticos de la historia de los israelitas, cuando al arca la llevan a un campo de batalla contra los filisteos, esperando asegurar la victoria. Porque el arca era, aparte de eso, de ser un elemento simbólico para establecer y fomentar y asentar una religión o un tipo de creencia divina, también era un elemento que se utilizaba para ganar guerras. Claro. Bueno, en este tema con los filisteos, cuando se van a la guerra, la llevan al arca, pero ocurre lo impensado. Pierden los israelitas, ganan los filisteos y los filisteos capturan el arca. Entonces, este hecho representó como que se cayeron todos los paradigmas para los israelitas en ese minuto, porque se supone que lo que los defendía, lo que los mantenía a salvo, lo que mantenía en pie una columna vertebral respecto de muchas creencias y muchas culturas, se cae en ese minuto porque más encima la captura el enemigo. Y este hecho desató una catástrofe religiosa, cultural, nacional, porque se había perdido el principal signo visible de la presencia divina. O sea, este pacto que se establece muchos años antes, con la captura del arca por parte de los filisteos, definitivamente se pierde. Bueno, en la Biblia cuenta, y aquí lo tengo anotado para no perderme con el relato, que los filisteos llevaron el arca al templo de Dagón, en Asdod. Y la llevaron una vez capturada, por supuesto, porque era como su trofeo máximo de guerra. Pero sabes que empiezan a pasar cosas realmente complicadas, porque una vez que los filisteos tienen la captura del arca, Se pone mejor esta cuestión. Sí, los filisteos empiezan a sufrir desgracias nunca antes vistas en su pueblo. Nunca antes vistas. Pestes, enfermedades, empiezan a perder todas las batallas. En el fondo, una catástrofe total. Por lo tanto, los filisteos ya perdidos en todo esto parece como un cuento de niño, pero es verdad, deciden y se contacta con ellos y sabe que le va a volver el arca porque la verdad es que lo está ocasionando muchos problemas, así que por favor recíbanla de vuelta. Esa no fue una muy buena idea que digamos. Claro. Y efectivamente el arca se la devuelve, los israelíes la reciben de vuelta y permanece en una ciudad llamada Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, hasta que el rey David, ya gobernando Israel, decide trasladarla hasta la capital, obviamente del reino, a Jerusalén. Y este traslado fue un hecho decisivo, porque ahí el rey David no solo convierte a Jerusalén en una capital política, sino que la transforma con el arca en el centro espiritual del reino. La llegada del arca hasta Jerusalén fue acompañada, ¿sabes cómo? Música, sacrificio, celebraciones. Sacrificio. Era muy asentado en la tradición judía los sacrificios de animales ofrendados a Dios, ¿no es cierto?, para obtener cualquier tipo de favor o de... Mira, según lo que me cuenten por interno, hasta el día de hoy les gustan los sacrificios. No te creo, en serio, mira. Bueno, es muy común. Es parte de su cultura que tantos años ya llevan haciendo estos sacrificios. Pero el pueblo de Israel efectivamente queda convertido, Jerusalén, en esta capital ya casi espiritual. Una especie de ciudad del Vaticano para los católicos, si quieres hacer una comparación, o una Meca para los musulmanes. Jerusalén significa muchas cosas para mucha gente. Ahí tienes 3 religiones involucradas. Y todo el mundo no se pone de acuerdo también. Sí. Bueno, muere el rey David, asume el rey Salomón, y ahí, con el rey Salomón, el arca ya alcanza, yo creo que la máxima plenitud de su existencia, porque se instala, ya estaba construido el templo de Jerusalén, pero dentro del templo de Jerusalén construyen un salón que era reservado exclusivamente para ya los personajes más exclusivos, por decirlo, de los sacerdotes de Jerusalén, que era el Santo de los Santos, o el Santo Santorum, como se le conoce también, que se le consideraba el espacio más sagrado del templo de Jerusalén. Y ahí quedó, como se mencionaba, bajo la sala de los querubines, en el corazón del culto israelita. La tradición de la época, según lo que dice la Biblia, explica que en ese momento el arca contenía las tablas de piedra de la ley, las 2 tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos. La verdad es que eso representa una etapa importante porque
recordábamos que el Arca de la Alianza recorría el desierto, ¿no es cierto?, durante 40 años. Bueno, tenemos una diferencia con la fecha, pero durante 40 años aproximadamente. Y era el arca móvil o el templo móvil. Con estas disposiciones que les contaba yo respecto del rey Salomón, definitivamente el arca ahora adquiere una calidad de templo permanente, con Jerusalén como eje religioso del pueblo de Israel. La cronología más tradicional sitúa la construcción del primer templo hacia mediados del siglo X antes de Cristo aproximadamente, mientras que su destrucción por Babilonia ocurrió en el 586 antes de Cristo. Bueno, pasa todo este periodo de relativa tranquilidad, pero Salomón muere, y pasa Salomón, y después de la muerte de Salomón, las menciones del arca en la Biblia se van haciendo cada vez más espaciadas, más breves y más escasas. Incluso, quiero contarles que una de las últimas referencias importante aparece en tiempos del rey Josías, cuando se ordena poner el arca en el templo. Más tarde, el profeta Jeremías anuncia que llegará un tiempo en que ya no se hablará del arca, no será recordada, pero tampoco será otra. Esta frase tiene un enorme valor simbólico, porque sugiere que en ese momento la relación espiritual del pueblo de Israel con Dios ya no depende de un objeto visible. Cambia el estatus, y hay otros que dicen que ahí, en ese minuto, se termina la relación de Dios con el pueblo de Israel. Wow. Porque, primero, construyes el arca, pasa todo lo que nosotros le dijimos que pasó con el arca, pero en un momento, cuando ya no se habla más del arca, como que la divinidad retira el arca del pueblo de Israel y se acabó el pacto. Uno podría decir también que hubo como una intronización del objeto, del símbolo, Sí, claro. y de que en el fondo, como decías tú al principio, la conexión ya no dependía de un objeto físico, sino que dependía ya de una iniciación colectiva, más o menos. Es como Claro. que todo el mundo lo hizo, ¿no? Mira, de hecho, cuando yo hablaba de que todo esto también podía ser interpretado como una metáfora, una parábola, bueno, de hecho es lo que es también, Sí, claro. uno podría asumir de que el arca, el arca representa varias cosas al mismo tiempo. Una es una memoria colectiva del pueblo de Israel. Sí. Segundo es el centro moral, todo lo que ellos creen. De hecho, en un momento se los arrebatan. Sí. Cuando es importante meternos en esa parte porque, claro, tiene este símbolo que es una caja de madera bañada en oro, ¿cierto? Y encima tiene unos custodios que son querubines. Los querubines, Los claro. querubines son una de las jerarquías de los seres celestiales. Están los serafines, los arcángeles. Los serafines son los más altos. Los querubines son muy importantes porque, no en ese momento, pero en la Edad Media fueron representados como niños. Ya. Son estos típicos angelitos con alas pequeñas y cuerpos regordetes. Ya. Entonces, toda la iconografía de la Edad Media, todo nos dice algo. ¿ya? Cuando tenemos a los querubines, representa lo inocente, representa como la santidad, pero ingenua. ¿Bien? Entonces, no están ahí porque sí, hay un mecanismo, hay un mensaje que nos quieren decir. Entonces, tenemos la memoria colectiva, tenemos el centro moral, tenemos también la presencia de lo sagrado. De hecho, eso conecta mucho con lo que estaba diciendo tú recién. ¿Ya? Que no es como un divorcio, sino que es como ya entrar a habitar el símbolo. No Claro. es como mirarlo y contemplarlo, mira qué bonito lo que tenemos. Sí, claro. Sino que es ya el nuestro. El pueblo está sincronizado y lo ha intronizado dentro de ello. Intronizar es hacer propio algo, ¿ya? Y al mismo tiempo también simboliza como el límite entre lo humano y lo trascendente, es como la conexión. Entonces son muchas cosas que pasan al mismo tiempo y imagínate, simultáneamente, es un arma. Entonces no se sabe muy bien si es un arma físicamente, Claro. es un arma o lo que representa en sí mismo es peligroso. Sí. La verdad es que hay mucho detrás de lo que puede contener o puede ser exactamente esta arca de la alianza. Pero fíjate que ahora es cuando comienza el misterio. Ahora, recién. ¿Por qué cuando se destruye el primer templo de Jerusalén, esto por los babilonios, había dicho yo, en el 586 a.C., los textos bíblicos mencionan la destrucción de Jerusalén y mencionan también el saqueo de los objetos del templo. Ellos, los babilónicos, eran muy buenos estadísticos, anotaban exactamente todo lo que pasaba y anotaron todo lo que saquearon desde Jerusalén. Grandes archivistas. Sí, anotaron todo, pero ninguno de sus archivos parece que hayan sacado un arca de la alianza o un objeto parecido a aquello. Bueno, no lo explican, no lo mencionan,
y desde aquel entonces el paradero del arca quedó como perdido, y hoy día no hay ninguna prueba arqueológica confirmada de que nos diga, oye, la encontramos. Hay algunas excavaciones que se han hecho recientemente en lugares vinculados a donde la tradición bíblica menciona que pudo haber transitado, por ejemplo, Silo, y han entregado datos sobre antiguos espacios de culto israelita, pero los propios reportes advierten que el arca no ha sido hallada ni existe prueba definitiva de haber localizado este tabernáculo ya de proporciones bíblicas. Por lo tanto, a partir de ese momento, cuando Babilonia destruye el gran templo de Jerusalén, la verdad es que queda en el limbo. Como te explicaba, los babilónicos eran grandes estadísticos, anotaban todo, de cada paso y cada cosa que hacían lo anotaban, y anotaron todo lo que se llevaron de Jerusalén, pero en ninguna parte hay una mención al arca. Fíjate que esto todo se circunscribe a lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento, que es el más asociado a la tradición hebrea. Ahora, fuera de la Biblia hebrea, el arca siguió viva en distintas tradiciones. Por ejemplo, fíjate que en 2 Macabeos, un texto deuteronómico para católicos y ortodoxos, se afirma que el profeta Jeremías habría escondido el arca en una cueva antes de la catástrofe de Jerusalén. Ahí hay una versión nueva. La tradición rabínica recogida por el Talmud, que es el libro sagrado de los israelitas, también plantea la posibilidad de que el arca haya sido ocultada antes de la destrucción del templo. Fíjate que en el cristianismo, ya hablando del Nuevo Testamento, que es como el segundo libro religioso, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento la menciona en la carta a los Hebreos y en el Apocalipsis. Fíjate que ya no aparece como objeto terrestre, sino que cambia su dimensión. A partir de ese minuto ya se le menciona como un objeto exclusivamente de carácter celestial. Muy en consonancia con lo que había dicho anteriormente, cuando se menciona que el arca desaparece y como que ya esa conexión entre lo divino y lo terrestre se pierde. Fíjate que en el Islam el Corán alude a un objeto llamado, aquí lo tengo anotado, tabut, y también se le identifica con el arca como signo de autoridad y presencia divina. Y hay otra tradición que no deja de llamar la atención, que es la etíope. Según el Kebra Nagás, es una obra medieval central en la identidad religiosa de Etiopía. El arca habría sido llevada desde Jerusalén a Etiopía por Menelik I, que era hijo de Salomón y la reina de Saba. La iglesia ortodoxa etíope sostiene que el arca se encuentra en Aksum. Aksum es un pueblo que está precisamente en ese país, en Etiopía, y que estaría siendo custodiada en la iglesia Nuestra Señora María de Sión. Y de hecho tiene un sacerdote encargado que la custodia, la vigila, pero por alguna razón de estas misteriosas que no tiene explicación, es el único en el mundo autorizado a verla y contemplarla. Ninguna persona puede, ni aunque pague millones ni nada, ingresar a ese templo y poder ver el arca o exactamente qué es lo que se está venerando en ese lugar. Por lo tanto, esto se mantiene más bien dentro del ámbito de la tradición religiosa y no hay una verificación arqueológica independiente que nos ayude a confirmar que efectivamente el arca se encuentra en este pueblo etíope de Aksum. De todas maneras, no son pocas las personas que lo visitan, llegan de todo el mundo, ¿sabes? No para venerar, sino que con la escasa, de repente se les pone la idea, a lo mejor la logro ver yo, y llega mucha gente, pero millones de personas a probar suerte, a ver si la logran ver. Pero claro, la verdad es que es un tema bastante complicado. Etiopía tiene sus propios problemas, llegar a Aksum es bastante complicado, y cuando llegan ahí se encuentran de verdad con un muro de fierro, un muro de piedra prácticamente infranqueable. En síntesis, estimado Fabián, estimados auditores, el Arca de la Alianza fue finalmente mucho más que un objeto sagrado, ya que en la Biblia ya sabemos que es el símbolo de un pacto entre Dios y los hombres. También para los israelitas era un símbolo de la identidad nacional, centro de culto, memoria viva, ¿no es cierto?, de la alianza entre Dios e Israel. Y su desaparición histórica, fíjate que no provocó que nos olvidáramos de ella. Todo lo contrario, desde que desaparece adquiere una importancia bastante grande y hoy día no hay ningún científico o investigador o gente como nosotros o cualquier persona que alguna vez en la vida nos haya interesado, se haya preguntado ¿y qué habrá sido esto? ¿Habrá existido? No sé, pero por lo menos el arca sigue ocupando un lugar importante en la imaginación religiosa, en la imaginación cultural de los judíos, los cristianos, los musulmanos, los etíopes y en todos aquellos que nos gusta investigar los misterios de la historia. Siempre hay un lugar para el Arca de la Alianza. La verdad es que es un misterio
se puso más interesante precisamente cuando desapareció. Así que ahí estamos, pues, simplemente elucubrando dónde eventualmente podría encontrarse este objeto que no sabemos exactamente para qué servía ni qué era. Exactamente. Bueno, creo que también eso es parte de lo interesante, porque una de las cosas que carece nuestro mundo moderno, contemporáneo, es que no hay misterio. Claro. Todos lo sabemos lo que está pasando en Tokio al momento, sabemos lo que está pasando en Belfast, en Iquique. Todo el mundo está hiper mega conectado. Entonces, una de las cosas interesantes de la antigüedad es que están todos estos objetos que también involucran al cáliz, la lanza, el Longinus, etcétera. Sí, Hay un claro. montón de cosas interesantes que nos recuerdan Objetos que sagrados ahí dando vueltas. hay un montón de cosas que están A por ahí. propósito, hay una anécdota súper interesante respecto de la cruz donde se crucificó Cristo. ¿Ya? Se han encontrado tantos restos de esa madera que dicen que haría para construir miles de cruces de Cristo, porque hay muchos. Bueno, eso ya dice mucho. Entonces, lo que nos recuerdan todas estas historias un poco es que esa dimensión que existía antes de que no sabemos lo que está pasando, no sabemos lo que existe, no sabemos la gente que habita esos lugares, no nos hacemos una idea, Claro. eso ha desaparecido. Entonces, este objeto, el Arca de la Alianza, hay un montón de especulación, se habla de que muchas sociedades secretas podrían tenerlo. Claro. Aparte de este guardián del Arca de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, De Axum. de Axum, podrían tenerlo también, que es el guardián exclusivo del Arca. Ninguna persona más que él puede estar en contacto con este elemento, ni puede saber dónde está, ni lo puede documentar, ni nada. Y este circuito se va renovando. Después pasa la batuta a otro guardián del arca y así sucesivamente. No es que sea un ser inmortal que esté ahí custodiándolo, pero sin embargo, esa es una de las versiones que hay. Una versión bastante respaldada, entre comillas, por el mito, por la iglesia también, pero sin embargo, no se sabe actualmente. Se involucró desde los caballeros templarios, después vinieron los masones, Claro. etcétera. La Los verdad, Illuminati también. Illuminati en 1700. La verdad es que está bien complicada la cosa. No sabemos, nadie sabe, efectivamente. No es una cuestión de que nosotros no hayamos investigado y digamos, no, usted puede ir a tal dirección, toca la puerta entre 8 de la mañana y 1 de la tarde y le van a mostrar el arca. No. Nadie sabe dónde está, nadie sabe si fue un ente, un objeto físico realmente, o, como decíamos antes, es un compendio Claro. de las tradiciones, la memoria viva y lo que significaba para su pueblo en su momento. Y en ese sentido era como un arma cultural, podríamos decirlo, o espiritual también. Quién sabe. Pero es un misterio muy interesante. La iconografía del arca también es muy bonita. Creo que uno de los elementos mejor representados de la antigüedad, el diseño de la caja, porque es como una cajita. Sí, yo te quiero enseñar a construirla. ¿Ah, sí? Sí. Muéstrame. A ver, si usted quiere construir un arca en su casa, lo que pasa es que es interesante cómo la Biblia efectivamente te da las medidas precisas de cómo construir un arca. Fíjate que primero la forma general era la de un cofre rectangular. ¿Cuáles son las medidas bíblicas? De largo, 2,5 codos, de ancho, 1,5 codos y de alto también 1,5 codos. Si las aproximamos a medidas modernas, el largo era 1 metro 12 centímetros, el ancho 67 centímetros y el alto 67 centímetros. Esas son las medidas modernas del arca. Ahora, hay un revestimiento de oro puro, ¿no es cierto? Una vez construido el cofre de madera, que acuérdense que era madera de acacia, importante detalle, debía ser recubierto completamente de oro puro, tanto por fuera como por dentro. Esto tenía un fuerte sentido simbólico, ya que se estimaba que la madera representaba la estructura material del objeto, mientras que el oro le daba como el carácter sagrado, precioso y reservado para el culto. Además, alrededor del arca tenía que hacerse una moldura o cornisa de oro como remate ornamental del cofre. Tengo acá 4 anillos de oro. El arca debía tener 4 anillos de oro colocados en sus 4 pies o esquinas inferiores. Y la distribución indicada era 2 anillos en un costado, 2 anillos en el costado opuesto. Estos anillos no eran solamente decorativos, su función era permitir el paso de las varas con las cuales el arca sería transportada. Y ahora hablemos de las varas de transporte. Debían fabricarse 2 varas de madera de acacia, también recubiertas de oro. Estas varas se introducían por los anillos, que quedaba el arca, ¿no es cierto?, con una cajita, 2 anillos, las varas, ¿no es cierto? Porque
la idea era transportarla sin que el hombre o los que la transportaban tocaran directamente el cofre sagrado. Una instrucción importante dice que las varas debían permanecer siempre en los anillos y no debían ser nunca retiradas. Esto reforzaba la idea de que el arca era un objeto santo destinado a ser trasladado con reverencia y sin contacto directo. Ahora hablamos del propiciatorio o la cubierta de oro, donde debía colocarse una cubierta de oro puro llamada tradicionalmente propiciatorio o cubierta de la expiación. Y estas medidas eran 2,5 codos de largo o 1,5 codos de ancho. Es decir, había que hacerla coincidir con la superficie superior de la arca, era como la tapa. Y esta cubierta sí que era muy sagrada de todo el conjunto, porque sobre ella decían que se manifestaba simbólicamente la presencia divina. Dicen que desde allí se le hablaba a Moisés y comunicaba los mandatos para el pueblo de Israel. Así que, según el libro del Éxodo, esas son básicamente las medidas y cómo construir un arca para que de todas maneras se pudiese, sirviese para el objetivo para el cual se necesitaba. Habían en los dos extremos del propiciatorio, además debían hacerse 2 querubines de oro labrados a martillo. Un querubín en otro extremo, el otro querubín en el extremo opuesto, y ambos debían formar una sola pieza con la cubierta y sus alas debían quedar extendidas hacia arriba, cubriendo simbólicamente el propiciatorio. Y los querubines debían estar frente a frente, ambos mirando hacia la cubierta. Y dentro del arca debían colocarse el testimonio. El testimonio son ni más ni menos que las tablas de la ley entregadas a Moisés. Por lo tanto, ahí estaban escritos los 10 mandamientos. Esas son las instrucciones para construir un arca. Ahora, ¿cuál era el objeto o qué poderes tenía el arca? Fíjate que no se sabe mucho, pero hay un dato interesante que en alguna parte de la Biblia se comenta. Cuando el arca es capturada por los filisteos, y los filisteos luego de todas las desgracias que le ocurrieron con el objeto deciden devolverla a los israelitas, la estaban transportando y en un momento la llevaban arriba de un carromato, ¿no es cierto?, de estas ruedas tirado por bueyes. En un momento el carromato cede y uno de los que iba alrededor se adelanta para atajar el arca para que no se caiga al suelo. ¿Ya? La toca con las manos y cae al instante quemado. Fulminado. O sea, se electrocutó. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué había en el arca entonces? ¿Que alguien se electrocutó? Bueno, muchos conspiran, o sea, muchos especulan que podría ser un arma de destrucción masiva. Así es, ¿ya? Algunos hablan de radiación, otros hablan de magnetismo, electricidad, Sí, claro. etcétera. Porque si tú te fijas, hay un elemento que tiene oro, Sí. está el propiciario, están los querubines, pero tienen que poner unas varas especiales, que es Claro. madera en el fondo, Sí, cubiertas con oro. para transportarlas, pero en el fondo también para no tocarla y quizá anular los campos. Anda a saber tú cómo funcionaba. Sí. Pero lo importante es que era peligrosa, ¿ya? No cualquier persona podía manipular el Arca de la Alianza, tenía que ser una persona capacitada para hacerlo, los clérigos que estaban a cargo de esto. Pero me llama la atención el tema de las instrucciones, no sé, y ahí voy a ver que me saque de la duda, si es que se puede. Si las instrucciones estaban hechas para replicar el Arca de la Alianza y otros pueblos lo puedan tener, o era para elaborar el No, original. Esa arca era instrucción exclusivamente para Moisés. Está bien. Y Moisés tiene que construir el arca, pero las instrucciones quedaron escritas ahí en el libro del Antiguo Testamento, y ahí salen las instrucciones. O sea, me imagino que si alguien quería lo hacía, ¿me entiendes tú? Pero en el fondo las instrucciones, Dios o esta entidad divina, que no sabemos qué es exactamente, se le entrega directamente a Moisés las instrucciones para que construya el arca. En el fondo Dios solamente iba a oficializar esa. Claro, probablemente. Te invito a una pausa. Vamos a la porque pausa, vuelta entonces. vamos a hablar de algo súper importante. ¿Eh? ¿Quién era Moisés y por qué es tan importante en toda esta trama? Y después las anécdotas más sabrosas que han circulado a lo largo de la historia en torno al arca. Seguimos profundizando entonces con esto del Arca de la Alianza y ahora pasamos ya más o menos a sus autores. Nos vemos después de la pausa.
Ya estamos de regreso en esta edición de Frecuencia Oculta a través de Chilena FM. También estamos en nuestras plataformas sociales, YouTube fundamentalmente y Facebook, donde pueden encontrar todos los capítulos de estos programas que siempre transmitimos a través de nuestra frecuencia principal, 101.3, cada domingo de 22 a 23 horas acá en Chilena FM. Además de esto, también tenemos nuestra plataforma en Facebook, en donde nos pueden hacer sus recomendaciones por mensaje, etcétera. Vayan comentándonos, díganos sus pareceres, etcétera. Lo importante es construir comunidad y que podamos estar intercambiando información también. Así es. Bueno, como habíamos dicho, haciendo una recapitulación de la primera parte, el Arca de la Alianza es uno de los objetos más importantes, sagrados y enigmáticos de la tradición bíblica. En la Biblia hebrea aparece como un cofre ritual construido por mandato divino destinado a custodiar las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Y su importancia no estaba solamente en su valor material, sino en lo que representaba el pacto entre Dios e Israel, la presencia divina en medio del pueblo y la memoria espiritual de una comunidad que se entendía a sí misma como la elegida y guiada por Dios. Esto de ser elegido y guiado por Dios es una tradición acentrada absolutamente en la cultura israelita y se mantiene hasta el día de hoy. La tradición bíblica, como habíamos dicho, la llamaba como Arca de la Alianza, Arca del Testimonio, Arca de Dios, Arca de Yahvé. Y por supuesto, según el libro del Éxodo, esta arca debía ser construida con madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, con una moldura de oro alrededor, y sobre ella el famoso propiciatorio, con una cubierta también de oro, coronada por 2 querubines. Y se le consideraba, obviamente, un elemento muy sagrado dentro de todo lo que tiene que ver con la tradición judía. Bueno, pero el Arca de la Alianza, Fabián, no viene sola. No, tiene a su lado el personaje que la destaca y la hace importante, porque sin la presencia de este personaje nosotros no conoceríamos ni sabríamos probablemente acerca del arca. Me refiero a Moisés. Igual estuviste tirando nombres bien fuertes. Hace un rato tenía ahí a Salomón. Sí. Salomón es un personaje que ha estado invitado en este programa desde capítulo 1. No, ¿qué le gusta venir a...? Le gusta venir, es un Sí. amigo nuestro. Hemos realizado bastantes ya comentarios sobre él, así que es importante tener ese nombre en mente porque primero tenemos esta cuestión del Arca de la Alianza, que es algo muy fuerte, se especula, se elucubra sobre ella, de que podría ser un arma, de que podría representar una conexión con lo divino, la memoria de un pueblo, poderes especiales indeterminados. Pero cuando uno lo mezcla ya con Salomón, las cosas se escapan un poco en lo especulativo y lo mítico, porque recordemos que el rey Salomón es el primero en encerrar a los jinn, que es la traducción que nosotros podríamos decir que son demonios o genios en una botella, en unas vasijas de greda con un sello de plomo. Entonces, este personaje, el rey Salomón, no era cualquier personaje también. Claro, tenía su currículum propio, por decirlo de alguna manera. Sus peripecias propias. Claro, absolutamente. Pero aquí nos vamos a centrar en Moisés, que no conocía a Salomón por ninguna parte, pero es importante. Primero hay que decir que Moisés se le conoce en la cultura central de Israel, es un personaje fundamental. No se entiende la presencia de Israel sin la existencia de Moisés. ¿Por qué es importante? Porque la figura de Moisés aparece cuando el pueblo hebreo ha salido de Egipto, ha dejado atrás la esclavitud y comienza esta compleja travesía hacia la tierra prometida. En este camino de 40 años en un territorio tan pequeño que nos llama tanto la atención. GPS en ese tiempo. Claro, pero bueno, a lo mejor se perdieron y efectivamente se demoraron 40 años dando vueltas en círculo. Pero esta forma de libertad, ¿no es cierto?, que obtiene el pueblo judío, requería una nueva forma de vida y también una nueva forma de gobernarnos. De ahí entonces la necesidad imperiosa que tenía Moisés de que hubiese una ley, una identidad común, pero que fue una identidad común, patrones de conductas establecidos, pero que además tuviesen una conexión con lo divino. Y en ese proceso Moisés aparece como un profeta, un guía, un intercesor entre ambos mundos, tanto el espiritual como el material. ¿Y dónde se concreta todo esto? En un lugar que hasta el día de hoy es factible conocer, que es el famoso monte Sinaí. Allí, según el libro del Éxodo, Moisés recibe las tablas de la ley, que es el símbolo del pacto entre Dios e Israel. Ahora, esta ley no era solo un código religioso moral, era la base fundacional del pueblo que debía organizarse en torno a principios superiores. Estaba naciendo
todo lo que era la existencia cultural, legal y espiritual de este pueblo. Y las tablas entregadas a Moisés se transforman así en el testimonio tangible de esta alianza que marcaría la historia espiritual de Israel y la ha marcado hasta el día de hoy, porque evidentemente ha marcado además toda una generación y toda una cultura occidental. ¿Qué no se sabe de los 10 mandamientos, no es cierto? Independiente si uno profesa alguna religión judía, cristiana, musulmana, la que sea, ¿no es cierto? Bueno, en ese mismo marco entonces, ya hecho el marco histórico, aparece la orden de construir el Arca de la Alianza. Y ya hemos dado a conocer absolutamente hasta el cansancio cómo construir la alianza, el arca quiero decir, pero se sabe el cofre, ¿no es cierto?, cubierto con oro, pero el aspecto más importante no era la riqueza material, sino su función sagrada, que era custodiar el testimonio de la alianza, es decir, las tablas de la ley que habían sido recibidas por Moisés. De esta manera, Moisés no es simplemente un personaje asociado al arca, es la figura que le da sentido a su existencia. Por eso decía al principio, no se entendería la existencia del arca sin que al lado esté precisamente Moisés. Porque el arca no nace precisamente, o nace porque existe una alianza, y esa alianza es recibida, transmitida y enseñada por Moisés. Sin Moisés, nada de esto hubiese ocurrido. Y si no hubiesen habido tablas de la ley, probablemente el arca sería un cofre bonito, precioso, para guardarlo en algún templo antiguo. Bueno, y de esa manera nace entonces este compromiso visible entre Dios y su pueblo. Y como les explicaba, durante la marcha por el desierto, el arca acompaña a todo el pueblo de Israel en esta travesía, y Moisés había conducido a Israel fuera de Egipto, pero el camino hacia la tierra prometida no era solo geográfico. Ahí viene un detalle súper importante. Era también un tránsito espiritual. De la esclavitud a la libertad, de la dispersión a la comunidad, del temor a la confianza y de la improvisación a la ley. Es que en el fondo también es un tránsito o una iniciación. Puede ser. Es como una iniciación dentro de convertirse en este pueblo, de involucrarse con estos valores, de lo que representa también el arca. Recordemos que era como un testimonio, era una manifestación de lo valórica colectiva de lo que se quería llegar a ser. Pero hay un detalle súper importante, Fabián, y que hay que señalarlo, es que Moisés nunca llegó a ver la instalación definitiva del arca en Jerusalén, ni menos en el templo de Salomón. Podríamos decir que llegó atrasado. No lo alcanzó a ver. Esta etapa pertenece a generaciones posteriores, pero todo el desarrollo posterior de la historia del arca depende del momento fundacional vivido precisamente por Moisés en el monte Sinaí. Cuando el arca cruza el Jordán, cuando acompaña los relatos de la conquista, cuando es llevada a Jerusalén por David o cuando Salomón la instala en el Santo Santorum, siempre conserva el significado recibido en tiempos de Moisés, que debía ser el cofre del testimonio, la memoria del pacto y el símbolo de la presencia divina en Israel. ¡Wow! O sea, imagínate la importancia que tiene esto y también la figura de Moisés. Si uno pasa esto a jerga actual o ufológica, Moisés es un contactado. ¿Ya? ¿Qué significa un contactado? Estás ahí un día y viene un ente superior, una figura divina, un extraterrestre, entre comillas. Claro. Te contacta, de ahí viene la palabra de contactado, establece un contacto contigo, es decir, te entregan un mensaje, se realiza una conversación, te invitan a su reino, a su nave, a su plano, etcétera, depende de lo que sea. Y tú después de esa experiencia sales cambiado y sobre todo también muchas veces son custodios de mensajes que estos seres traen. Claro. Para poder cambiar la vida de esta persona o poder traer un mensaje de redención al mundo o ecologista o antiguerra o pacifista. Hay de un cuanto hay, varía de contactado a contactado. Y usualmente pasa esto, se genera una especie de profeta o guía mesiánico en donde cambia el destino de su pueblo. Sí, me estaba acordando de cómo esta circunstancia especial de que Moisés construye todo, ¿no es cierto?, un relato para construir un pueblo, una nación, pero nunca la llega a ver. Ese argumento le sirvió a un personaje más moderno que fue importante en la historia del espacio. ¿Ah, sí? Me refiero a Buzz Aldrin, que fue el segundo en pisar la luna. El primero fue Neil Armstrong. Pero
imagínate cómo los medios trataban la información y siempre hablaban de Buzz Aldrin como el que llegó segundo. Claro. Y un día le preguntan, dice, bueno, ¿qué te sientes ser el segundo en pisar la luna? Y él responde muy sabiamente, bueno, lo mismo que sintió Moisés cuando él sentó las bases y fundó el pueblo y la cultura más importante del mundo que nunca llegó a ver. Imagínate. Así se cierra una interpelación. Claro. Bueno, no sé, ¿tú querías decir algo? No, que esa es la importancia de estas figuras más allá de poder analizar si efectivamente existieron, si efectivamente hay un remanente físico en donde uno pueda ir a escarbar y, oye, pues encontré el arca, encontré, no sé, lo que hablábamos antes de la cruz, sino que es cómo mueven y cambian la dirección de sus sociedades y del mundo a la larga, a posteriori, porque son figuras muy fuertes. Claro. Lo que ellos están transmitiendo es un mensaje tan bien hecho que sigue representando a todo un pueblo para bien o para mal. Al día de hoy, después de miles de años, estas personas siguen rigiéndose de una manera súper rígida en base a estos preceptos después de mucho tiempo. O sea, más allá de lo que sea que signifique todo esto, más allá del diseño del arca, más allá de la vida de Moisés y de lo que él dijo, el legado de todo esto ha seguido moldeando no solamente a su pueblo, sino que a la sociedad completa occidental de los seres humanos en el fondo. Han Sí. hecho algo muy potente que todavía no vemos ni el final, ni su apogeo. Todavía sigue siendo una historia que está en desarrollo. Imaginemos que esto partió hace mucho, mucho tiempo y todavía están dando, todavía se está transformando, todavía se desarrolla en otra cosa, se agregan más elementos a esta historia. Entonces, cuando uno se enfrenta a estos relatos que tienen tantos componentes, o sea, tenemos la parte iconográfica, hay un objeto que es muy poderoso, que quien lo toca muere fulminado al instante, Según dice la Biblia, ¿no es cierto? que otra cultura lo tuvo y no fue capaz de contenerlo, que le trajo muchos problemas, que uno podría decir, si lo mira de otro ojo, que fueron malditos por tenerlo. Y aún así, todavía todo esto sigue transformándose, sigue vivo. Eso es muy, muy interesante y creo que cuando hablamos de todo este tipo de cosas, tenemos que tener eso en mente. No es algo que sea simple de abordar y no es algo que esté muerto, es algo orgánico, algo que está andando porque vive. De hecho, si retrocedemos lo que estábamos hablando, significaba la memoria viva de un pueblo. En ese momento ya significaba la memoria viva de un pueblo. Todavía lo sigue significando y es traído al presente a través del relato de miles de personas y la dirección que este pueblo toma, que aún existe, Sí. que está muy en boga en el día de hoy también. por supuesto. Es un tema Sí. muy importante. No sé si el Dios estaría muy de acuerdo con lo que está Con lo que pasando está en este pasando, momento. claro. Pero esas personas siguen creyendo a rajatabla en lo que estas personas hace miles de años pusieron en piedra. Así es. Por eso vuelvo sobre el tema Moisés, el personaje Moisés, que hay que decir también, Moisés fue criado a la usanza egipcia. Recordemos que él es encontrado en un río, ¿no es cierto? Moisés significa salvado de las aguas. Y ese nombre se lo ponen porque lo encuentran en un canastito a la deriva del rey, alguien de la corte del faraón, y lo crían como un miembro de la realeza egipcia. Y por lo tanto él crece bajo ese paradigma de ser un príncipe egipcio. Sí, eso era en el fondo, y adquiere toda esa cultura y toda esa, digamos, esa formación que se le dio en la corte egipcia. Luego se da cuenta de que los egipcios no eran tan buenas personas con los judíos. Entra en razón él y se da cuenta que él también es un personaje judío, y ahí comienza una verdadera revelación en su interior. Y por supuesto se le cae todo el relato y ya él comienza una cruzada, ¿no es cierto?, muy distinta, que termina con las plagas, ¿no es cierto?, que él ordenaba a través de Dios probablemente que se produjeran sobre el pueblo egipcio, que están muy bien relatadas en la Biblia, en distintos pasajes, pero que en el fondo da cuenta de un poder que no duda Moisés en ejercerlo, aún a costa de la vida de los egipcios, con los cuales él convivió durante muchos años, en usarlo. Ese es como digamos, todo lo que rodea a Moisés. Pero Moisés es inseparable del Arca de la Alianza, porque la Arca de la Alianza no sería lo mismo sin él, en todo lo que hizo, ¿no es cierto?, cuando recibe custodiar la ley,
recordar el pacto, construir el arca, todas esas cosas se mueven alrededor de Moisés y por supuesto desde ese punto de vista uno no puede desconectar ambos símbolos. Ni Moisés vive solo, ni el arca de la alianza puede subsistir sola. Ambos son símbolos potentes que trabajan mejor unidos, absolutamente, y se entienden mejor unidos que separados, Fabián Orellana. Y es una figura muy importante porque si se fijan, bueno, y hay un montón de películas, incluso Disney estuvo metido en esto. Sí, creo que hizo una Sí, película hizo una sobre película. Moisés, ¿no es cierto? Y él es un link, pero un enlace muy especial entre estos dos mundos. Recordemos que los egipcios eran personas que venían del hermetismo, tenían corrientes Pero la que élite venían- egipcia, porque el resto del pueblo exactamente. egipcio venía de los campos. Y él era de la élite. Así es, y tenía todos los conocimientos que Salim Exactamente. poseía. Era un conocimiento muy, muy profundo. Había magia, Claro. había gnosticismo, como hablábamos antes, hermetismo, Ujú. que venían de hace mucho, mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención, primero también es cómo él llega a volverse un príncipe de Egipto por una cuestión casi del destino, Claro. casi divina. Ujú. Y sin embargo también hablábamos de que el arca significaba la unión con lo divino. Ujú. En la tradición gnóstica y en la tradición hermetista, nuestra existencia son emanaciones de lo divino. Mm. Bien, entonces es muy interesante cuando uno establece puentes entre estos relatos y uno entiende que Moisés bebe de todos estos preceptos, los transforma, más allá de cuál sea el mecanismo, de cómo sea la forma, si él crea un discurso deliberado o él lo recibe de un ente superior, eso nadie lo va a saber nunca. Pero es muy interesante cómo se teje esta historia y cómo estos pueblos se entrelazan, estas filosofías y estas corrientes mistéricas, en el fondo esotéricas, sobre el espíritu humano y también la cultura. Así es. Bueno, hay anécdotas muy llamativas respecto del Arca de la Alianza. El arca, por ejemplo, nació como un objeto revelado, no inventado. Una de las primeras anécdotas llamativas es que, según el relato bíblico, el arca no fue diseñada por artistas ni sacerdotes por iniciativa propia. Sus medidas, sus materiales y forma habrían sido entregados a Moisés en el Sinaí, madera de acacia, como dijimos, oro puro, anillos, varas de transportes, una cubierta llamada propiciatorio y los 2 querubines que son infaltables. De hecho, la tenemos aquí. Ah, mira, la trajiste Sí. tal cual, es la misma. El detalle importante es porque presenta el arca como un objeto ordenado desde lo alto y no como una simple pieza ceremonial creada por el pueblo. Viene desde lo alto. El arca que abría caminos en el desierto. Durante la marcha de Israel por el desierto, el arca aparece como una señal que acompañaba y guiaba al pueblo. En la tradición bíblica, no era solamente un cofre sagrado, sino una presencia que marcaba el avance de la comunidad. Este aspecto la convierte en una especie de centro móvil de la vida religiosa de Israel antes de la existencia del Templo de Jerusalén. El cruce del Jordán, el arca frente a las aguas. Fíjense que uno de los episodios más potentes ocurre en el libro de Josué. Ahí se relata, los sacerdotes llevan el arca al río Jordán y según el relato, las aguas se detienen para que el pueblo pueda cruzar hacia la tierra prometida. La escena recuerda simbólicamente el paso del Mar Rojo, pero esta vez el elemento central visible es el arca. Pero una charla explica que este hito puede presentarse como el momento en que el arca deja de ser solo memoria del Sinaí y pasa a ser signo de entrada a una nueva etapa histórica. Hablemos de Jericó, el arca en una procesión militar y también religiosa. Otra anécdota famosa que también tiene que ver con el arca es la caída de Jericó. El arca es llevada en procesión alrededor de la ciudad, acompañada por sacerdotes y trompetas. El relato combina guerra, liturgia, símbolo religioso, y la victoria no se atribuye simplemente a la fuerza militar, sino a la presencia de Dios que estaba representada en el arca. Este episodio es uno de los más visuales para explicar su importancia en la memoria de Israel. Bueno, recordemos también de que las murallas de Jericó, ¿Sí? muy famosas, Están con las trompetas, ¿no es cierto? exactamente, serían irrompibles. Sería una como metáfora del Titanic, que era un barco inhundible. Inundible, claro. Sin embargo, se hunde y las murallas de Jericó caen. Caen con las trompetas que dicen que ahí se utilizó una especie como de subsonido, algo. Una cosa arma así. sónica. Ah, claro, una arma sónica, claro. Que existen. De hecho, el día de hoy tenemos armas sónicas, por si no lo sabías. Sí, sí, Y sí, son sí. terribles. Las usaron un día en una protesta en uno de estos pueblos volcánicos. Sí. Bueno, en el libro 1 de Samuel, los israelitas llevan el arca al campo de batalla,
contra los filisteos. Esto lo contamos en la primera parte del programa, porque pensaban que su sola presencia les aseguraba la victoria. Pero ocurre exactamente lo contrario y el arca es capturada. Esta es una de las anécdotas más fuertes desde el punto de vista teológico, porque muestra que el arca no podía ser manipulada como un talismán mágico. La tradición bíblica la presenta como un signo de la alianza, pero no como garantía automática del éxito. O sea, ojo con lo que tú podías pensar cómo utilizar el arca. El arca en el templo de Dagón, el dios filisteo, cae ante ella. Fíjate que tras capturar el arca, los filisteos, como te contaba, la llevan al templo de Dagón en Asdod, y según el relato, al día siguiente encuentran a la imagen de Dagón caída frente al arca. La levanta, pero vuelve a caer. Finalmente se quiebra. Imagínate que el principal dios se les quiebre. Esta escena es una de las más llamativas de toda la historia del arca, porque presenta una confrontación simbólica entre el Dios de Israel y una divinidad filistea. Bueno, y finalmente aquí se produce la parte que nos ha causado bastante gracia, que los filisteos devuelven el arca porque están muertos de miedo. Se les fue de las manos, por Claro, decirlo. porque después de la captura del arca pasa por ciudades filisteas como Asdod, Gad y Ecrón, pero en cada lugar se asocia con desgracias y temor colectivo. Finalmente, los filisteos deciden devolverle a Israel en un carro nuevo, acompañada de ofrendas. Esta anécdota es muy útil para explicarla, porque muestra el arca como un objeto que, en el relato bíblico, no puede ser poseído ni dominado por quienes no reconocen su carácter sagrado. O sea, no es para andar tandeando el arca, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el regreso a Bet-Semes y el peligro de mirar lo sagrado sin reverencia. Cuando el arca regresa a territorio israelita y llega a Bet-Semes, allí se produce otro episodio impactante. Algunos hombres fueron castigados por mirar dentro del arca o tratarla sin la reverencia debida, según la interpretación tradicional del pasaje. Esta anécdota refuerza una idea recurrente. El arca no era un objeto común ni podía ser manipulado así como a la ligera. La muerte de Usa durante el traslado a Jerusalén. Esto fue lo que te relaté. El rey David intenta llevar el arca a Jerusalén, pero durante el traslado los bueyes tropiezan y Usa extiende la mano para sostenerla. El relato dice que muere por tocar el arca inmediatamente. Es una de las anécdotas más difíciles y dramáticas porque subraya el carácter absolutamente sagrado del objeto. Después de este episodio, David detiene el traslado por temor y deja el arca temporalmente en la casa de Obed-Edom. Y la casa de Obed-Edom, fíjate que es bendecida, porque tras la muerte de Usa, el arca permanece durante un tiempo en la casa de Obed-Edom, y según el relato, su casa recibe bendición mientras el arca está allí. Esto es bien interesante porque contrasta con los episodios anteriores. Es un arca muy caprichosa, de repente causa el mal y de repente sin querer bendice lo que lo rodea. Entonces, ¿qué pasará ahí? ¿Tendrá que ver cómo tú ves el arca o cómo las personas reaccionaban frente al arca? O sea, si tú la venerabas y la respetabas, te bendecía. Pero si lo contrario, ibas de una forma arrogante, desafiante o casi en forma muy terrenal, el arca te podía hasta matar. Cuando finalmente el arca entra en Jerusalén, David celebra públicamente de una manera que ni te imaginas. Se pone a bailar como poseído. David. Sí. Y acompaña la procesión con música y sacrificios. Esta escena es muy importante, no deja de llamar la atención, porque une la religión, la política, la ciudad capital. Y al llevar el arca a Jerusalén, David convierte a la ciudad en el centro espiritual del reino. Ahora, pasa a ser de un objeto desértico y de santuarios antiguos a convertirse en símbolo de la monarquía davídica. Pero lo más anecdótico es que David baila de una manera que sorprende a todos. Danzaba, bailaba, era impresionante. El arca entra al Santo Santorum. Esto es durante el reino de Salomón. El arca es llevada al templo de Salomón, entra al Santo de los Santos, que era el lugar más sagrado del templo. La tradición bíblica afirma que allí quedó bajo la sala de los querubines. Este episodio marca el punto más alto de la institucionalización, ya que el arca deja de ser itinerante y queda instalada en el corazón religioso de Israel como un símbolo potente de su cultura, de su religión, de su espiritualidad. Bueno, y se habla de que Jeremías habría escondido el arca en una cueva. Bueno, es una tradición famosa, pero está fuera de la Biblia hebrea, porque aparece en otros textos, y allí se relata que el profeta Jeremías habría tomado el arca, la tienda y el altar del incienso, y lo habría escondido en una cueva antes
de la catástrofe o destrucción de Jerusalén. El texto dice que el lugar quedaría oculto hasta un tiempo futuro determinado por Dios. Bueno, después que se destruye el primer templo, el arca desaparece y obviamente que de ahí obviamente no se supo más. Otra versión aparece en la tradición rabínica, según una opinión recogida en el Talmud. El rey Josías habría escondido el arca antes de la destrucción del templo para evitar que cayera en manos babilónicas. Algunas tradiciones lo ubican en cámaras o espacios subterráneos relacionados con el templo. Estas versiones no prueban históricamente el paradero del arca, pero muestran que el judaísmo antiguo conservó la idea de que el objeto sagrado pudo haber sido protegido antes del desastre. Y el arca tiene una anécdota histórica más sugerente, que es precisamente que en el segundo templo no hay arca. Esta ausencia es clave porque cuando los romanos destruyen el segundo templo en el año 70 después de Cristo, se llevaron varios objetos sagrados, pero el arca ya no estaba entre ellos. Y obviamente que su desaparición siempre se ubica en torno al final del primer templo. Ya hablamos del arca de Axum, ¿no es cierto? Está custodiada ahí en esta iglesia, ¿no es cierto?, de Etiopía. Y el tabot etíope, ahí es bien interesante porque en la tradición etíope, el arca no solo es una reliquia única asociada a Axum, también existe la figura de tabot, una réplica o representación sagrada vinculada al arca, presente en la vida litúrgica de las iglesias etíopes. Esta costumbre, hay que aclarar, muestra cómo la memoria del arca se transforma en un elemento vivo de identidad religiosa y cultural. Y el misterio moderno, Fabián, es súper claro. Todos la buscan, pero nadie la ha encontrado. Siguen buscando el arca y se han propuesto varios lugares donde podría estar. Fíjate que está el Monte Nebo, Jerusalén, Etiopía, incluso rutas vinculadas a Egipto o el Nilo. Sin embargo, hasta hoy no hay ninguna prueba arqueológica que confirme que el arca haya sido encontrada. Por eso, que esta falta de evidencia explica por qué sigue siendo uno de los grandes misterios religiosos e históricos del mundo antiguo. Esas cosas de la historia que prácticamente no tienen explicación, Fabián, por ella. Mira, aquí probablemente estemos frente a otro de esos elementos que no se van a encontrar nunca. Hemos hablado acá ya larga y vasta de muchos de estos artículos, pero lo importante de esto no es que ese objeto efectivamente haya existido. Lo importante de esto no es que en algún momento lo vayamos a encontrar, sino que explican la historia, la memoria, las creencias de un pueblo, explican también el espíritu de ese pueblo, la estructura, por qué son como son. Esto también tiene mucho que ver con sociología, ¿bien? Claro. Entonces hay que tomar estos textos de esa manera, hay que rescatar lo importante, si es que hay una enseñanza, hay una metáfora, etcétera, y tomarlos como lo que son por ahora, que en el fondo nunca vamos a saber si hay algo objetivo en esto, pero como mito son muy interesantes y a nosotros nos gusta compartirlos con ustedes porque son cosas muy interesantes que explorar. Así es. Bueno, tengo un libro acá que lo quería mostrar, que es uno de los pocos libros que habla detalladamente del Arca de la Alianza de Oscar Vallet, una historia bien interesante. Y se hace la pregunta con la cual yo quería... Oscar Vallet. Sí, quería terminar el programa. ¿Podrá hallarse algún día? ¿Qué dice el libro? Dice que la gran incógnita de cara al futuro es si el arca finalmente aparecerá algún día. Es cierto que para muchos investigadores ya apareció, o al menos eso es lo que dicen. Sin embargo, ninguno ha sido capaz de presentar ninguna prueba contundente al respecto. Entonces, ¿podemos considerar que el arca existe? Es bastante probable que haya existido. Casi nadie lo pone en duda. Pero el hecho de que la Biblia de golpe, o en la Biblia de golpe deje de mencionarse, ha hecho que se formularan varias especulaciones. ¿Fue robada en alguno de los ataques a Jerusalén? ¿Alguien llegó a esconderla antes? ¿O quizás algún sacerdote la sacó de la ciudad santa para evitar su robo? Bueno, la verdad es que se pregunta, ¿tiene sentido seguir buscando? Definitivamente sí. Creemos que más allá de su enorme sentido espiritual, el Arca de la Alianza contiene una valiosísima información histórica, pues conserva en cada centímetro de su extensión un poco de la historia de la civilización occidental. El Arca de la Alianza.
Bueno, y estamos llegando al final del programa, Fabián. Nos extendimos un poquito más, primera vez que nos pasamos. Sí, pero está bien. Pero es importante tratar estos temas con el respeto que se les merece. Bien. Espero hayan disfrutado el programa, lo hayan visto con un cafecito en la mano, Claro. lo hayan visto, lo hayan escuchado también. También, porque claro. Es importante que esto sale en la radio también. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo Bien domingo. abrigados, porque está súper helado hoy día. El Así es. estudio hoy día está congelado un poco. Vamos a salir afuera y Va a estar más helado ahí todavía. va a estar, sí que va a estar muy frío. Bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema desde las 10 de la noche hasta las 11, horario clásico de siempre. Que tengan una buena semana. Igual ustedes, que estén muy bien. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre, junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook, Frecuencia Oculta.